Mi nombre es Juan Miguel Arias Pérez, soy médico gastroenterólogo del Hospital Rebagliati. Y bueno, para dar inicio al aparato digestivo, vamos a empezar con el tema que se llama organogénesis del aparato digestivo. Como su misma palabra lo dice, ¿cuál es el origen de todos los órganos del aparato digestivo, incluyendo desde el esófago hasta el ano, ¿no? Que esa es básicamente la parte de estudio del gastroenterólogo. Esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, ano, recto. Y las glándulas anexas también derivadas de este sistema digestivo, que es el páncreas y el hígado, ¿no? Bueno, ustedes deben estar familiarizados con un embrión de 7 días. Así que ustedes se imaginan, básicamente la implantación se da a este nivel. Entonces, estando a este nivel se forman 3 capas, ¿no? Hacemos un corte en el lado B, un corte en el lado C, hay 3 capas, ¿no? La implantación es por este lado, o sea, hacia acá está el útero de la madre, esta es la cavidad uterina, para que tengan una buena idea, ¿sí? Entonces, respecto a esto, como esta es la parte externa y esta es la parte interna, digamos, donde se adhiere el embrión, se forman 3 capas, que ya conocen muy bien, que se llaman endodermo, que se llama mesodermo y que se llama ectodermo. A partir de estas 3 capas, prácticamente la totalidad de los órganos se irá formando poco a poco, ¿no? Cuando hablamos del sistema digestivo, la capa fundamental es esta, el endodermo. El endodermo, ustedes ya lo van a ver a lo largo de las imágenes, de que es a partir de estas células que se empiezan, tanto por fenómeno de plegamiento, a formar todas las estructuras del sistema digestivo. El mesodermo, básicamente lo único son los mesos, nada más, en el sistema digestivo. Y el ectodermo, en el único lugar donde va a participar en la formación del sistema digestivo es en el ano. Constituye los 2/3 distales del ano, del canal ano. Acá ven un embrión, acá ven lo mismo, el ectodermo, el mesodermo prácticamente no se nota, y el endodermo. El endodermo, ¿cómo empieza a proliferar? Y empieza a haber el fenómeno de plegamiento, todo ello por estímulos a nivel celular, ¿no? De citoquinas, citaloguinas, en fin. Pero la idea es que siempre hay un plegamiento de esta capa del endodermo. Acá vemos un embrión de unas 2 semanas aproximadamente, donde a partir del endodermo ya se está empezando a formar la silueta cardíaca y el sistema digestivo. Acá prácticamente empieza el origen del alantoide, que va a dar en un futuro, que lo van a ver en las siguientes filiminas, va a formar parte del sistema urinario. Es por eso que el sistema urinario y el sistema digestivo, básicamente colon recto, derivan de la misma capa, que es el endodermo. Es por eso que puede haber malformaciones en el nacimiento que son fístulas, en fin, ¿no? Cuando hay una mala. Y toda esta formación básicamente se da por fenómeno de plegamiento, ¿no? Recuerden que acá más o menos está, digamos, lo que es el útero, esta es la cavidad, esta ha sido la implantación, ectodermo, endodermo, y el plegamiento se da así, cefalocaudal, tanto por la parte cefálica como la parte caudal. Acá ustedes lo ven un poco más avanzado, que el alantoide obviamente se ve más evidente y empieza a formar su propia cavidad, y todo esto se empieza a plegar, ¿no? Acá lo ven a los 21 días, eso era a las 2 semanas. A los 21 días la alantoides se forma, va a ser lo que va a ser el colon, básicamente. Esto va a ser en el futuro lo que va a ser recto colon, y empieza a formarse la membrana cloacal, que está acá. ¿Ya? Membrana cloacal. Y ya lo vamos a ver por qué se llama cloaca. Eso es tanto en la parte inferior del sistema digestivo. En la parte superior vemos que ya ha aparecido el corazón y empieza a formarse el nervioso hepático. ¿De dónde se forma el nervioso hepático? Siempre del endodermo. Recuerden que todos los sistemas digestivos se forman básicamente el endodermo, y es una pregunta bien frecuente, ¿no? Este es el plegamiento más evidente, incluso ya empieza a adoptar la forma del embrión que ustedes lo conocen, ¿no? La cabeza, cuerpo y cola. Todo esto es el embrión. Todo ha sido por fenómeno de plegamiento, y básicamente la capa interna, que es el endodermo, es el que empieza a formar toda la célula. Acá
acá lo ven de 30 días, miren cómo básicamente el plegamiento ha sido completo tanto por la parte cefálica como por la parte caudal y empiezan a aparecer lo que se llama el conducto ónfalo-mesentérico, que ya es visible a los 30 días, ¿no? Lo que va a ser en un futuro el cordón umbilical, que adhiere o que comunica con la placenta. La placenta está por acá, el conducto ónfalo-mesentérico está por acá, acá va a estar lo que va a ser la cabeza, acá va a estar lo que va a ser las extremidades, ¿no? Pierna o la parte distal del sistema digestivo que es anorral. Entonces vemos tanto la parte anterior que empieza a formarse resto de la membrana bucofaríngea, siempre del endodermo, el esbozo pulmonar también se forma del endodermo, la silueta cardíaca ya está formada, es lo primero, recuerden que eso lleva circulación a todo el embrión, el esbozo hepático se forma del endodermo, siempre por plegamiento. Recuerden que inicialmente era una línea de células y se ha ido plegando, proliferando, mediante el mecanismo de proliferación y de plegamiento. Y es así que se va formando todo el sistema digestivo. Este por la parte anterior y por la parte caudal se empieza a formar lo que es la alantoides y lo que va a ser al final el alantoides, que es el sistema urinario, y obviamente el saco vitelino, ¿no? Conducto ónfalo-mesentérico. Y la cloaca. La cloaca. Inicialmente el sistema digestivo, si ustedes lo ven, es ciego, ¿no? Acá está ciego, continúa ciego. Tanto en la parte anterior y en la parte posterior. Por lo tanto, tiene que aparecer la abertura, tanto para formar la boca, en la unión con la faringe, y en unión con la tráquea en la parte anterior, y en la parte final, esto tiene que perforarse, ¿no? Lo que va a dar origen al final al ano. Por eso que una malformación que ustedes van a ver más adelante es lo que es el ano imperforado, que nunca llega a perforarse acá. Está cerrado. Eso ya tiene solución quirúrgica básicamente. ¿Ya? Entonces, que vayan formando poco a poco una buena idea, pero realmente es plegamiento, tanto en la parte anterior y en la parte posterior, y siempre nosotros vamos a ver al endodermo. Excepto el ectodermo, nuevamente lo estoy mencionando, que forma solamente del ano los 2/3 partes del canal externo del ano, el ectodermo. Y el mesodermo básicamente son los mesos. Como lo dije, es un plegamiento céfalo-caudal y lateral embrionario, parte de la cavidad del saco vitelino, se incorpora al embrión. Esto, lo que es el saco vitelino, se incorpora al embrión, formándose el intestino primitivo, que siempre es del endodermo. El intestino primitivo va desde la cabeza hasta la cola, digamos, o sea, céfalo-caudal, y es un tubo ciego, tanto cerrado la parte anterior, cerrado la parte posterior. ¿Ya? La comunicación con el saco vitelino es a través del conducto ónfalo-mesentérico, que también en un futuro va a tener que cerrarse. Esto es lo que es la cicatriz umbilical. Si no se cierra, se forma como ya lo van a ver antes, las hernias, ¿no? Del nacimiento, ¿no? El intestino primitivo entonces tiene 3 partes. El intestino faríngeo, básicamente es parte de la otorrinolaringología. El intestino anterior, que va desde el esbozo pulmonar hasta el esbozo hepático. El intestino medio va desde el esbozo hepático hasta lo que es los 2/3 distales del colon transverso, y el intestino posterior hasta la membrana cloacal. ¿Esto qué lo determina? Ya lo van a ver más adelante, básicamente la irrigación. ¿Quién irriga el intestino anterior? El trombo celíaco. ¿Quién irriga el intestino medio? La arteria mesentérica superior. ¿Quién irriga el intestino posterior? La arteria mesentérica inferior. Nuevamente lo menciono porque es importantísimo. ¿Qué determina la clasificación de intestino anterior, intestino medio, intestino posterior? Que incluso en el adulto se ve esa diferencia, es la irrigación, ¿no? La irrigación arterial. Trombo celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior. Acá ven un esquema básicamente que es lo mismo, tiene todo el sistema digestivo que se ha formado del endodermo, que es cerrado en la parte anterior, cerrado en la parte posterior en un inicio. En la parte anterior va a empezar a formarse la tráquea siempre del endodermo, ¿no? Es por eso que vienen las atresias tráqueo-esofágicas cuando hay una anomalía en la formación a este nivel.
El esbozo hepático es fundamental, eso les divide el intestino anterior del intestino medio. A nivel del esbozo hepático, contralateral a este, empieza el esbozo de páncreas, ¿ya? Tienen el conducto ómpalo-mesentérico, por donde va a ser el cordón umbilical en un futuro, y la lactoides. Acá, por ejemplo, ahí es más evidente cómo se forma la lactoides y cómo el sistema digestivo posterior, ¿no? Que va a dar origen a colon transverso distal, colon descendente, sigmoides, recto y ano. Y como en un inicio es una cloaca en realidad. Aquí se llama cloaca, y aquí ya lo han visto en su curso de biología, es donde un origen común, el sistema urinario y del intestino, ¿no? O sea, heces y orina se mezclan en una sola estructura, ahí es la cloaca. Y al inicio es así, filogenéticamente es así. En el embrión también se reproduce la filogenia, entonces al inicio es así. Inicialmente es una cloaca. Posteriormente esto tiene que dividirse. Si no se divide, van a haber problemas de fístulas, ¿no? Anovesicales, del útero hacia el colon, en fin, dependiendo de qué lugar no se divide. Y además, como es ciego, tiene que haber una membrana cloacal que tiene que perforarse, ¿no? Entonces, ahí van a aparecer dos alteraciones más adelante que es importantísimo que comprendan, porque si no, para que haga una correlación, ¿no? Lo que es el ano perforado y lo que son las fístulas. Y el conducto ómpalo-mesentérico, básicamente, que en un inicio también es abierto, que posteriormente tiene que cerrarse. El endodermo, entonces el endodermo es como le dije más adelante, es a manera de resumen, es el revestimiento epitelial y parénquima de los órganos internos y glándulas anexas. Es la capa más importante en la embriogénesis del sistema digestivo. La cuarta vez que lo repito, es la capa más importante. El mesodermo básicamente es el tejido conectivo adiposo muscular y es el peritoneo. Es mesos y peritoneo, nada más. Y el desarrollo del endodermo y el mesodermo es básicamente la diferenciación, ¿no? Entre todos los componentes, células, genes expresados, proteínas, en fin. Entonces, yo les hablé de tres intestinos: intestino anterior, intestino medio, intestino posterior. He dedicado una extra básicamente para que se entienda bien. La clasificación de este es en función de vasos que le irrigan. Como tenemos tres arterias importantísimas que derivan de la aorta, el primero es el trombo celíaco, que es el intestino anterior. El segundo, que deriva de la arteria aórtica, es la arteria mesentérica superior, que va a irrigar todo el intestino medio, y la arteria mesentérica inferior, que irriga el intestino posterior. La diferencia entre esos tres, ¿cuáles son? Intestino anterior y medio es el esbozo hepático, y el intestino medio y posterior es básicamente el tercio distal del colon transverso. Acá tienen la aorta y cómo la aorta da sus vasos, ¿no? Lo que es el trombo celíaco, que irriga el intestino anterior, lo que es la arteria mesentérica superior, que es fundamental, y la arteria mesentérica inferior. Intestino anterior, intestino medio y intestino posterior. Y la arteria mesentérica superior es fundamental porque sobre su eje va a haber un fenómeno de rotación que lo vamos a ver más adelante. Los mesenterios, que básicamente derivan del mesodermo, mantienen suspendida la estructura del tubo digestivo en la cavidad abdominal. Hay dos capas de peritoneo, rodean las estructuras y se conectan por las paredes de los órganos. Los órganos rodeados por las dos capas del peritoneo, tanto el anterior como el posterior, son los llamados órganos peritoneales. Y los órganos que están revestidos solamente en su cara anterior y apoyados en la pared posterior son los órganos retroperitoneales, ¿no? También hay ligamentos peritoneales que forman mesenterios, unen órganos entre sí u otros órganos con la pared corporal. ¿Para qué es importante esto? Porque a través de ellos transcurren vasos linfáticos, ¿no? Y recordar que los mesenterios básicamente derivan de mesodermo, las únicas estructuras. En la quinta semana de la gestación aparece el estrechamiento del puente que los conecta.
El estómago está conectado por el epíforo mayor, el duodeno está conectado por el mesodermo, el colon por el mesocolon, el ileum por el mesenterio, ¿no? ¿Ya? Eso es importante. Para hablar de la primera parte del sistema digestivo, estamos hablando del esófago, ¿no? Que básicamente es materia de estudio de la especialidad. Materia de estudio del especialista, el gastroenterólogo, es desde esófago, o sea, desde el cricofaringio hasta el ano. No involucra faringio. El faringio superior, medio y posterior, eso es competencia del otorrinolaringólogo. Y por eso el límite del que marca es el cricofaringio. Por eso es que vamos a hablar de frente del esófago, ¿no? Aparece básicamente en la cuarta semana, se separa del resto del intestino con formación del tabique tráqueo-esofágico. Y esto es fundamental, debe recordar esto. Tienen el mismo origen embriogénico tanto el esófago de la tráquea. De hecho, la tráquea deriva del esófago y ambos son básicamente endodermos, ¿no? Al separarse completamente, entonces forman el primordio respiratorio, que va de origen a la tráquea y el sistema respiratorio, y del esófago, ¿no? Inicialmente es corto, posteriormente hay un descenso cardiopulmonar o una elongación progresiva, ¿no? El que le da el tejido conectivo y la inervación es el mesodermo explante, Acá ven cómo en un inicio del esófago aparece el divertículo respiratorio, o sea, ambos están conectados, ¿no? Entonces acá van a aparecer diversas patologías, diversas anomalías, ¿no? Malformaciones genéticas. Unos que se mantienen unidos, otros que se separan, otros que hay atresia, en fin, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Posteriormente se forma un tabique, y el tabique es lo que se separa, tanto el esófago en la parte posterior de la tráquea en la parte anterior, ¿no? Es bien claro, ya lo van a ver más adelante. Entonces, ¿por qué puede haber anomalías a este nivel, ¿no? El segundo órgano es el estómago, básicamente también aparece en la cuarta semana, empieza a aparecer una dilatación fusiforme. ¿Cómo se forma el estómago? Por un crecimiento desigual de la pared y cambio de posición de los órganos adyacentes, es decir, cambia el eje visceral. Cambia tanto en el eje longitudinal como cambia en el eje anteroposterior. En el eje longitudinal hay una rotación de 90 grados en sentido horario, de tal manera que el lado izquierdo va hacia adelante y el lado derecho va hacia atrás. Eso explica lo que ustedes saben por anatomías. El nervio vago que va por el lado izquierdo, ¿dónde inerva? La pared anterior, ¿no? Y el nervio vago que va por el lado derecho, ¿dónde inerva? La pared posterior. Tan solo por esto, ¿no? Porque más o menos entre la cuarta y la quinta semana hay una rotación del eje longitudinal de 90 grados. Y así se queda hasta la vida adulta, ¿no? El lado izquierdo pasa hacia adelante y el lado derecho pasa hacia atrás. Por el lado izquierdo, obviamente pasa el nervio vago izquierdo, que producto de esta rotación va a empezar a inervar la pared anterior y el derecho la pared posterior. ¿Ya? Queda corte por la vocales. Izquierdo, anterior. Derecho, posterior. Vocal, consonante, consonante. La cara posterior crece más rápido que el anterior, entonces empieza a dar origen a las curvaturas, ¿no? Y en el eje antero-posterior hay un borde cefálico, caudal en un solo eje, hay rotación. El espírulo va hacia la derecha y arriba y el cardio hacia la izquierda abajo. Así. Inicialmente es esto. Esto es el estómago, es una dilatación fusiforme, nada más. Entonces lo primero que va a pasar es una rotación, donde el lado derecho va a inervar la pared posterior y el lado izquierdo va a inervar la pared anterior. 90 grados. Acá lo ven, 90 grados. Sentido horario. ¿Ya? Lo segundo que pasa es que hay un crecimiento desigual tanto de la pared posterior, que va a dar origen a la curvatura mayor, y la curvatura menor. Esto es el eje longitudinal, ¿no? Y en el eje anteroposterior, esta parte inferior donde está el cardio se empieza a crecer, como dice la figura, hacia arriba y a la derecha, y la parte inicial empieza a crecer hacia abajo y hacia la izquierda. Dos rotaciones.
La rotación del eje longitudinal, 90 grados, horario, y la rotación del eje anteroposterior. La parte del píloro crece hacia arriba y a la derecha, y hacia abajo y hacia la izquierda. Y eso en realidad el estómago tal como lo conocen, ¿no? Es el estómago tal como lo conocen. Es en realidad básicamente ver la anatomía, imaginarse cómo es que de una dilatación fusiforme o una estructura totalmente longitudinal pasa a adoptar esta forma, ¿no? Donde la parte superior está más tirado hacia la izquierda, por eso es hacia la izquierda y hacia abajo, y esto, como la parte inferior, crece hacia arriba y está más hacia el lado derecho del estómago, ¿no? Como la vista supone. Y la rotación de la curvatura mayor es básicamente por esta rotación de 90 grados, ¿no? Y es así como se forma el estómago. Acá ya tiene un estómago formado, donde tienen el esófago, la curvatura mayor y el duodeno. Producto de esta rotación, el duodeno también se altera y adquiere la forma de seno. El cono final va a adoptar esta manera también por un fenómeno de rotación que lo vamos a ver más adelante. El duodeno está originado en la porción caudal y encefálica del intestino anterior y medio respectivamente. O sea, en la porción caudal y la porción final del intestino anterior y la porción cefálica del intestino medio. Recuerden que el duodeno en la segunda porción va el drenaje del colédoco y va el drenaje del hueso, que es el páncreas. Es decir, a ese nivel está el bozo hepático y el bozo pancreático. Y ese bozo es el que determina el intestino anterior y el intestino posterior, ¿no? Como hemos dicho. Entonces, a nivel de la segunda porción duodenal, es por eso que está originado eso, el duodeno. Tiene una parte caudal del intestino anterior y tiene una parte cefálica del intestino medio. De ambos intestinos se desarrolla el duodeno. Duodeno no solo, ¿no? Punto distal a la zona de aparición del bozo hepático. El intestino anterior, recuerden que lo drena la parte del tronco celíaco, y el intestino medio, recuerden que drena parte de la arteria mesentérica superior. Entonces el duodeno tiene irrigación, parte del tronco celíaco y parte de la arteria mesentérica superior. Secundario de la rotación gástrica que hemos hablado minutos atrás, el duodeno tiene una forma de C, donde gira a la derecha. El bulbo duodenal transiste en su posición con su peritoneo mesentérico, por lo tanto el bulbo duodenal siempre tiene intraperitoneo. El hígado aparece entre la tercera y cuarta semana de la vaginación endodérmica, siempre aparece del endodermo, el hígado, el extremo distal del intestino anterior. En realidad no es tan difícil acordarse de esto, ¿no? Cuando le preguntan si tal órgano del sistema digestivo, ¿de dónde proviene? Del endodermo, ¿no? Es tan difícil, siempre endodermo. El nervoso o divertículo hepático, células se introducen en el tracto transverso mesodermo entre cavidad pericárdica y calcio epitelano. A medida que las células proliferan, la unión del divertículo con el intestino anterior se estrecha, dando parte al colédoco. El colédoco presente vaginación ventral, la vesícula biliar y el cisto. En realidad son consecuencia de este bozo hepático, ¿no? Se empieza a formar todo ese árbol biliar que ustedes conocen. Las células epiteliales se mezclan con vasos mesentéricos que forman los sinusoides hepáticos, que básicamente es la estructura anatómica básica del hígado. Los hepatocitos, por lo tanto, si derivan del endodermo, ¿de dónde crecen? Sinusoides, células de Hüfer y tejido conectivo, que son células que están en el hígado, básicamente, por lo tanto, son del mismo origen de ciudadano. Recuerden que el hígado es fundamental porque en la 10ª semana tiene el 10% del peso corporal, porque es ahí donde empieza a haber la función hematopoietica, ¿no? En el hígado. Al recién nacido constituye el 5%. El otro que empieza a aparecer el intestino anterior a nivel del bozo hepático contralateral es el bozo pancreático. Y cuando hablamos del páncreas, es importante que recuerden que dos cosas. Que el páncreas en realidad se forma de dos esbozos. Hay un esbozo ventral y otro hay un esbozo dorsal. El esbozo ventral es el que tiene el conducto más largo, más ancho, el conducto de Wilson. Y el esbozo dorsal es el que tiene el conducto más delgado, que es el conducto de Santorini. ¿Cuál es el problema? Porque el conducto más largo básicamente va a drenar la parte de masa pancreática, que es la mínima en realidad, que es el proceso usinado y parte de la cabeza.
Y el hueso dorsal, que tiene la gran cantidad de masa pancreática, que es parte de la cabeza, cuerpo y cola, tiene un tubo de drenaje que es el Santorini, que es el que tiene un diámetro bien delgado. Entonces, para que esto funcione y para que esta tremenda masa del hueso dorsal drene bien, es necesario que el conducto del colédoco, conducto del Wilson que se está en el hueso ventral, se comunique con el Santorini. De no comunicarse eso es el famosísimo páncreas indiviso. Oye, páncreas indiviso, páncreas no dividido, páncreas diviso, páncreas dividido. Lo normal es que el páncreas no esté dividido, o sea, que estén comunicados, tanto el hueso dorsal como el hueso ventral. ¿Cuál es la comunicación? Por medio de sus conductos. El Wilson del ventral o el Santorini del dorsal. Si no se divide, si no se divide, es un páncreas dividido o páncreas diviso, cuya cuadro clínico clásico es de la pancreatitis a repetición que empieza en 15, 20 años, ¿no? Cuadro clínico. ¿Ya? Recuerden, el hueso ventral tiene íntima relación con el colédoco, claro, ¿no? Ustedes saben que el Wilson se une con el colédoco y ambos desembocan en la segunda porción de duodeno, en su vértice medial, ¿no? Su tercio medio, la capa interna medial. Entonces, de hecho, ese Wilson tiene que unirse, pero ese Wilson básicamente es el drenaje del hueso ventral, que es la mínima parte del páncreas, que es el proceso dinámico parte del páncreas. La gran parte de la cabeza del páncreas, el cuerpo y la cola, es hacia el hueso dorsal que tiene el Santorini. Entonces tiene que comunicarse, ¿no? Si no se comunica, ahí tiene la explicación del famoso páncreas diviso. Entonces el conducto ventral y porción proximal del dorsal, Wilson, junto al colédoco se introducen al duodeno, papila mayor, que hemos hablado de la porción distal del dorsal, que es el Santorini, desemboca en la papila menor. Quinto mes comienza la secreción de insulina. Acá tienen el páncreas, como hemos hablado. Inicialmente es un páncreas dividido, que tiene un nervoso ventral y tiene un nervoso dorsal. Hacia la segunda porción duodenal, la porción media, si lo dividen en 3/3, es la porción media, y en la parte medial está tanto la carúncula mayor como la carúncula menor, o lo que va a ser en un futuro la papila mayor o la papila menor. La papila mayor es donde drena el colédoco, ¿no? Y el Wilson del páncreas, se une. Pero, como hemos dicho, el ventral es en realidad muy poco parénquima pancreático, para tremendo conducto. Entonces, este conducto tiene que unirse al conducto Santorini. Acá lo vemos ahí. Ese es un páncreas indiviso, es un páncreas normal. Cuando es un páncreas dividido, o sea, esto se mantiene, esta división, entonces no se une, obviamente, por estenosis básicamente empieza a producir de pancreatitis a repetición, que es el páncreas dividido o el páncreas diviso. Ahí está la implicación. ¿Qué es el páncreas diviso? Es la ausencia de la comunicación a nivel embriogénico, tanto del conducto de Wilson como el conducto Santorini, o del páncreas ventral como el páncreas dorsal. ¿Ya? El intestino medio, hasta la quinta semana, el intestino medio está suspendido de la pared dorsal por mesenterio, cortan y comunican con el conducto ómpalo-mesentérico, esto es importantísimo también. Alargamiento rápido del intestino y mesentérico hacia intestinal primitiva. Esto es lo que pasa al nivel de la quinta, sexta semana. Lo que empieza es un crecimiento del intestino, el mesodermo se empieza a reproducir y a plegar. Es por eso que forma una masa intestinal importante. Entonces, el embrión no tiene tal velocidad de crecimiento, entonces empieza a ver lo que se llama una hernia fisiológica, ¿no? En el vértice se comunica con saco vitalino por medio del conducto ómpalo-mesentérico del lumen estrecho, la porción cefálica, duodeno distal y un helio proximal, y la porción caudal, helio distal, ciego, apéndice, colon ascendente y 2/3 proximal y distal. Esto es lo que se llama la hernia fisiológica. Debido al crecimiento acelerado de las asas intestinales primitivas y gran volumen del hígado fetal, básicamente por aumento de masa, entonces empieza a haber una cavidad abdominal demasiado estrecha para arrojar la víscera, básicamente porque la capacidad de crecimiento del embrión no es tan rápida como la capacidad de crecimiento del intestino embrionario. Entonces hay más intestino para una cavidad pequeña. Por lo tanto, hay una hernia fisiológica a nivel de la sexta semana, prefisiológica. Esta tiene que desaparecer, ¿no? Si no desaparece,
hay un fenómeno que se llama el onfalocele o el conducto onfalomesentérico. Estamos hablando de la lactoide, que va a formar el sistema urinario, la próstata, vejiga, riñones. Estamos hablando de la última función del colon descendente, colon recto. Estamos hablando de la membrana cloacal que tiene que abrirse, tiene que perforarse para formar el ano. ¿Ya? Entonces, esto empieza a crecer exageradamente, el intestino. No hay espacio para que ocupe eso, entonces empieza a ocupar parte de la cantidad del saco vitélico. Empieza a ocupar esta cantidad. Esto es lo que se llama una hernia fisiológica que aparece en la sexta semana. Conforme avanza el tiempo de tal manera que ya entrando al segundo trimestre, esto tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer. Si no desaparece, es el famoso onfalocele. ¿Qué es el onfalocele? La persistencia de comunicación del conducto onfalomesentérico. Nada más. Entonces el intestino medio también es, como dije, la primera rotación en el estómago 90 grados, y el intestino medio también va a tener dos rotaciones, una de 90 grados, esta sí es antihoraria, la del estómago es horaria, ¿ya? Y en función de cuál rota, en función del eje determinado por la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior es la que irriga todo el intestino medio, y en función de la cual va a empezar a haber una rotación. En un primer momento hay 90 grados durante la formación de la hernia fisiológica hacia la sexta semana, y 180 grados adicional al ingresar a la cavidad abdominal, donde ya encontramos la localización definitiva. Gracias a esta rotación se va a formar la forma definitiva del colon, que es la que se conoce y que ahora lo vamos a ver en un esquema. Simultáneamente a esto, el haz del intestino delgado sigue creciendo y empiezan a enrollarse, ¿no? Ustedes conocen, han visto en el libro de anatomía cómo es el sistema intestinal, ¿no? El colon no participa en este proceso, o sea, no crece tanto como el intestino. Acá tienen el intestino medio, y hemos dicho que el intestino medio, ¿quién lo irriga? La arteria mesentérica superior. ¿Verdad? Que la diferencia del intestino anterior, el tronco ciliaco, y del intestino posterior, es la arteria mesentérica superior. Entonces, esta arteria mesentérica superior les proporciona a ustedes un eje. En este eje hay una rotación de 270 grados antihorario. Entonces, de tal manera que esta rotación va a quedar la forma definitiva como lo ven acá. Y esta es la que da a formar al final tanto el intestino delgado, que empiezan a reproducirse y a plegarse, y el colon, ¿no? Este es el bozo del ciego, que va a descender hacia la parte inferior derecha. Entonces tienen el ciego, colon ascendente, transverso, colon descendente, sigmoides y recto. La forma de colon entonces al finales es por una rotación antihoraria 270 grados, cuyo eje es la arteria mesentérica superior. ¿Ya? Hacia la sexta semana, décima semana, probablemente dependiente de la retracción del riñón mesonéfrico, disminución del volumen hepático y aumento de la cavidad abdominal, el ayuno proximal ocupa la primera porción a retornar. Lado izquierdo, el resto se va situando hacia la derecha. Hay un esbozo de ciego que lo hemos visto ahí, hacia la sexta semana, es una dilatación, así como hay una dilatación fusiforme del estómago, también hay una dilatación a nivel de lo que va a ser el ciego en un futuro, que es una dilatación de la región caudal del asa primitiva. Última estructura a regresar, localizada inicialmente en cuadrante superior derecho, como lo hemos visto en el esquema, acá, localizada. Cuando rota, esto es lo que es el esbozo de ciego, por la rotación, está localizada en la parte superior derecho. Esto es inicialmente, y posteriormente esto empieza a descender. Localizada inicialmente en cuadrante superior derecho, desciende progresivamente fosa ilíaca, desarrollándose el colon descendente del artículo de ciego, apéndice y recto ciego, ¿no? Se puede conocer. Esta es al final la forma que ocupa. El estómago es movido como en la rotación, el intestino delgado que empieza a crecer y a plegarse, en realidad no rota, no cambia. Hay una rotación a nivel de la arteria mesentérica superior de 270 grados antihorario. ¿Ya? Donde ven que se forma al final el marco colónico. El ciego inicialmente está en el cuadrante superior derecho, pero crece y ocupa la parte inferior de la fosa ilíaca derecha, que es la localización definitiva, ¿no? Acá también está el esbozo de ciego con su esbozo de apéndice, ¿no?
¿Ya? Y adquiere la forma de colon, lo que es ciego, colon ascendente, transverso, colon descendente, sigmoides, recto. Y el ano, que acá todavía es una cloaca, ¿no? Todavía es una cloaca. Para hablar del intestino posterior, origina del tercio distal del colon transverso, colon descendente, sigmoide, recto y tercio superior del conducto del ano. Eso sí, siempre tiene que tener en cuenta, ¿no? El origen del intestino posterior, la irrigación de la arteria mesentérica inferior, ¿no? Y empieza en colon distal del transverso, hasta el ano, ¿no? Es el revestimiento interno de la vejiga y de la uretra, también es endodermo, recuerden, por relatoides. La porción terminal se continúa con la cloaca. ¿Por qué se llama cloaca? Porque ahí deriva el sistema urinario de las heces, ¿no? Es tanto heces como orina. La porción anterior de la cloaca se continúa con el seno urogenital, que va a formar las estructuras genitales, ya sean masculinas o femeninas. En la porción distal de la cloaca, revestida por ectodermo, que está hacia la parte de afuera, tiene que penetrar de tal manera que forma los 2/3 del canal del ano. Y así se forma el ano. 1/3 es endodermo y 2/3 es ectodermo. Gracias a que desde la parte de afuera el ectodermo empieza a penetrar hasta encontrar el endodermo. Y se forma el ano. Por eso que la porción distal de la cloaca repetida básicamente por ectodermo. Y de la unión ectoendodérmico es la membrana cloacal que tiene que perforarse, ¿no? A veces la perforación es relativa y se ve en la membrana básicamente. Es por eso tan importante ver el meconio, ¿no? Si no hay meconio hay que sospechar de este etiología. Acá lo tiene. Inicialmente es el sistema digestivo posterior, la alantoides, que es el sistema urinario, y en un inicio siempre es una cloaca. Y esta cloaca está dividida en la parte externa del saco vitelino. Este es cordón umbilical y todo esto es saco vitelino, ¿no? Entonces, de la estructura vitelina por una cloaca. ¿Ya? Esta cloaca tiene que perforarse. Pasa el tiempo, se forma del sistema de alantoides todo el sistema urinario. En el masculino será uretra, será riñones, en fin, todo ello. En el sistema femenino será útero, todo ello, ¿ya? Y el colon se perfora, formándose el ano. 2/3 de ectodermo con 1/3 de endodermo. ¿Ya? Y tiene que estar dividido. Si no se divide por obvios motivos, ya sea genética, ya sea problema de irrigación, también sucede muchas veces que hay atricia, en fin, hay alteraciones, malformaciones genéticas que lo vamos a ver más adelante. Donde puede haber una fístula, por ejemplo acá muy bien, si hay una comunicación, si se mantiene esta comunicación, será una fístula. Entonces, dado esa la curiosidad,